5, 4, 3, 2. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios, nuevamente en Reflexión Política, ya que nos interesa saber la vida y algunos datos de los candidatos a presidente municipal, de lo que piensan y también lo que tiene que contestarnos y hacernos saber muchas cosas que no sabemos personas del INE. El día de hoy nos acompaña, y es un honor para un servidor que nos acompañe, el licenciado Óscar Eduardo Macías. Él es vocal ejecutivo del 02 distrito de la Junta Distrital, del INE en Jalisco. Muchísimas gracias. Por diferentes circunstancias aprovechamos de su tiempo y de la misma manera que lo hacemos con los candidatos a presidente, lo queremos hacer con usted, sin cortes, a una sola cámara, para que vean que lo que contesta no tiene algún truquito de la edición. Sí, muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación y obviamente en este previo a la jornada electoral, la organización del proceso electoral, pues estamos realizando un trabajo que es importante que conozca la ciudadanía. Estamos a tus órdenes para cualquier situación, informar a la sociedad sobre esto. Primero que nada, ¿ya están listos? Estamos en proceso la ley tiene marca etapas muy claras dentro de la organización del proceso electoral. Estamos ahorita en la etapa de la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla. Iniciamos a partir del mes de noviembre de 2014 y hemos seguido todas las actividades que marca la ley. Selección y reclutamiento de supervisores y capacitadores asistentes electorales que realizan las actividades de capacitación y asistencia electorales mediante un procedimiento que establece el Consejo General del INE en una estrategia de capacitación que está marcada en el artículo 240 de la ley. Tenemos las actividades de recorridos por las secciones electorales del distrito para ubicar los domicilios en donde se instalarán las casillas, visitar el espacio, ver si es adecuado para instalar casillas, los requerimientos de mobiliario y equipo que se tienen y además obviamente la autorización de los propietarios cuando son inmuebles particulares y en su caso la autorización de las autoridades en caso de oficinas públicas y escuelas, los directores o los administradores de esas oficinas para ubicar esas casillas. ¿Tienen fecha límite para tener todo esto de las casillas? Cada etapa tiene una tiempo, fecha. Exactamente, los recorridos por los domicilios lo hacemos del 15 de enero al 15 de febrero, lo hace la Junta Distrital, se presenta una propuesta, el Consejo Distrital, que está integrado por ciudadanos, consejeros electorales y representantes de partido, hacen visitas de examinación a los lugares que propone la Junta Distrital, que es el órgano ejecutivo. Revisados esos espacios por el Consejo, se aprueba ya la ubicación de las casillas y ya tenemos ahorita publicados los domicilios en donde se van a instalar las casillas con la integración de los funcionarios, que es un trabajo que ya hicieron los capacitadores, es decir, se visitó a los ciudadanos insaculados que fueron sorteados para integrar las casillas y son ciudadanos común y corriente que primero cuentan con su credencial para votar con fotografía, están integrados en la lista nominal de electores y mediante un sorteo que se hace en el Consejo General a través primero del mes de nacimiento, en esta elección correspondió a los meses de enero y febrero, todos los ciudadanos o la mayoría de los ciudadanos nacidos en estos meses de enero y febrero fueron seleccionados para participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. Se les visita por conducto de los capacitadores asistentes electorales y en esa primera visita se detectan, primero, que no tengan ningún impedimento físico o de salud para participar, que no tengan ningún impedimento legal, es decir, que no sean dirigentes de partidos políticos, que no sean... Si son afiliados, sí. Pueden ser, aunque sean afiliados a partido, okay. ¿sí? No hay ningún problema. Lo que no deben de ser es dirigentes o candidatos de partido político, servidores públicos de confianza, ¿sí? Esos ciudadanos obviamente no cumplen un requisito legal. Y posteriormente, que cumplan el requisito, primero, de ser no mayor de 70 años, de ser un ciudadano que sepa leer y escribir, y obviamente que acepte voluntariamente participar. Se les invita a participar, aunque es una obligación que establece la Constitución en el artículo 35, que todas las funciones electorales son obligatorias para los ciudadanos. El trabajo de los capacitadores es persuadir al ciudadano para que participe y de manera voluntaria participe en la jornada electoral. Hay una duda entre la ciudadanía, más comúnmente en las orillas de la ciudad, de que se les paga por trabajar ese día. Miren, el Instituto Nacional Electoral, con base en lo que mandata la Constitución y la ley,
hace la selección de los ciudadanos, se les invita, se les dice que fueron seleccionados y si cumplen los requisitos legales, se consideran como ciudadanos aptos para integrar las mesas directivas de casilla. Cuando ya son ciudadanos aptos, se hace una segunda insaculación y se asignan los cargos en las casillas de acuerdo a la escolaridad y la inicial del apellido paterno. Ya integradas las casillas, entran a una segunda capacitación ya más concreta sobre lo que desarrollarían el día de la jornada electoral y se hacen los simulacros. El día de la jornada electoral no se les paga, se les da una ayuda para alimentación que en esta elección va a ser alrededor de 280 o 300 pesos, todavía no tenemos el dato exacto, pero eso ayuda para alimentación, no es pago. Y voy a explicar cuál es la razón. La razón es que si nosotros pagáramos, pues tendríamos las colas de ciudadanos ahí. Y entonces, en primero, ya no sería voluntario, sería por interés. Y segundo, pues todos quisieran o estarían interesados en integrar las casillas y no sería de manera aleatoria como ahora lo hacemos, por sorteo de acuerdo al mes de nacimiento y la inicial del apellido paterno y luego la escolaridad. Es decir, esto se trata de que sea voluntario, de que sea de manera aleatoria, para que haya la seguridad de que quienes integren las casillas son ciudadanos que van nada más a eso, a contar los votos y van a actuar de manera imparcial y transparente. La ley no nos permite hacer ningún pago, pero sí se les da una aportación económica como ayuda para alimentación el día de la jornada electoral. Entonces no es pago, quiero aclarar eso, es una ayuda para alimentación el día de la jornada electoral. Un tema, con la experiencia que tiene y los años que tiene trabajando aquí, ¿ha habido registro de delitos electorales en San Juan de los Lagos? No tenemos documentado que se hayan cometido delitos electorales. De hecho, conocimiento de nosotros no lo tenemos. Okay. Denuncias. Muchas. Ha habido muchas. Aquí la cuestión es que quienes somos abogados sabemos que para que haya la comisión de un delito deben de establecerse todos los elementos del tipo penal, que haya una conducta, que sea típica, antijurídica, culpable y punible. Son 5 elementos del delito. A lo mejor hay una conducta, pero lo más probable es que a lo mejor no esté tipificada como delito, ¿sí? Aunque nosotros pensemos que esté mal lo que está pasando, o siendo tipificada como delito, puede ser que no sea antijurídica, es decir, que había alguna razón para realizar esa conducta y que por esa razón no sea sancionable. Pongo un ejemplo muy claro. Nos vamos a ir, quienes estudian Derecho, han estudiado Derecho, me voy a un ejemplo muy sencillo. Hay una causal, o más bien una improcedencia de delito cuando estamos en un estado de necesidad. Si yo, por ejemplo, por cuestión de salvar mi vida o de no sufrir un atentado, ¿sí?, esquivo algo o esquivo, no sé, alguna cuestión y entonces aviento a otra persona para salvarme yo y a esa persona le sucede el accidente o es agredida o sufre el ataque, pues si no lo hice con intención y fue para salvarme, aunque la otra persona yo la haya empujado o yo la haya aventado o la haya orillado a que sufriera el percance y se cometa el delito, fue un estado de necesidad, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que aunque nos parezca que las cosas están mal, deben de estar claramente tipificadas, deben de estar antijurídicas, y denuncias, como dicen los procesos electorales, hay muchas, ¿sí? Que están vendiendo el voto, que están entregando despensas, tenemos que probarlo, tenemos que presentar las pruebas ante la autoridad, tenemos que demostrar que efectivamente esa conducta estaba tipificada como delito y la autoridad jurisdiccional lo tiene que determinar. Que yo sepa, en el distrito electoral sí ha habido muchas denuncias, pero no he conocido yo la comisión de delitos electorales claramente, ¿sí? Okay. Inclusive yo les voy a decir la situación y aprovechando el espacio. Claro que sí. Los ciudadanos en muchas ocasiones son visitados a lo mejor por algunas personas, por algunos candidatos o por algunos partidos o miembros de partidos, ofreciéndoles a lo mejor el pago para votar por un candidato, ofreciéndoles alguna prestación o algún bien para votar por algún candidato. Ellos se dan cuenta que eso está mal
y pues depende de ellos denunciarlo en ese momento, ¿sí? Si el afectado directamente con esa situación no lo denuncia, pues no se le puede sancionar porque no conocemos el delito. Puede haber alguien, algún tercero, algún testigo que conozca esa situación, pero pues obviamente hay que cuestionar al que recibió la prestación, al que recibió el ofrecimiento, al que fue coaccionado para votar por algún partido o candidato. Y si él declara que no es cierto, si él declara que no corresponde con la realidad la denuncia presentada, pues no se puede hacer nada. Es cuestión de los directamente afectados el denunciar esta situación. Si alguien es presionado o coaccionado para votar por algún partido a favor de pago, a favor de alguna prestación o de un bien, pues lo debe de denunciar, y solamente así estaremos contribuyendo a evitar estas prácticas de coacción y compra del voto, pero debe ser directamente el afectado. Y yo, pues invitando a los ciudadanos a que no acepten este tipo de situaciones, pues lo primero que les voy a hacer es, si esa prestación, voy a decirle despensa, si ese pago resuelve su vida, pues yo creo que no habría problema en aceptarlo. Pero si es nada más temporal y va a beneficiar para que algún candidato, algún partido gane la elección, y a final de cuentas después veamos las consecuencias a lo mejor de un no buen gobierno, pues yo creo que hay que reflexionar acerca de esto y ver qué es lo que más me beneficia, el beneficio temporal y momentáneo de una prestación económica o de un bien que me otorguen para votar por alguien, o lo que sucedería si ese gobernante o ese partido llegara al gobierno, y en qué me beneficiaría o qué consecuencias tendrían no solo para mí, sino para toda la sociedad. Entonces yo creo que ahí es cuestión de cada persona y debe de reflexionarlo cada uno, ¿no? Dos temas nada más para aprovechar el tiempo. ¿Cuánto cuestan las elecciones? Bueno, las elecciones, por los recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral para este proceso electoral, están con un monto de 19 mil millones de pesos aproximadamente. Pero esos 19 mil millones de pesos son tanto para mantener el funcionamiento de todas las oficinas a nivel nacional, oficinas centrales, oficinas en las juntas locales ejecutivas en cada entidad federativa y oficinas en las juntas distritales en cada uno de los 300 distritos electorales uninominales. Además, hay una parte de ese financiamiento para partidos políticos para que realicen sus campañas electorales. A partir de 1996 se estableció por ley un financiamiento público para los partidos políticos que es mayoritariamente el público sobre el privado, para evitar, primero, que hubiera la intervención de organismos o instancias ajenas al proceso electoral, a los partidos, que pudieran manipular mediante recursos a los candidatos o los partidos. El financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Y pues sobre todo lo más importante, que esos dineros que se les proporcionaran a los partidos fueran de procedencia ilícita o ilegales. Entonces por eso se determinó dar financiamiento público mayoritario sobre el privado. Y en ese monto que les acabo de mencionar va incluido lo que se les da a los partidos políticos. Y además de lo que es el mantenimiento de las oficinas de operación del instituto, el financiamiento de los partidos, pues todo lo que conlleva la elección. La actualización del padrón electoral y lista nominal de electores con las credenciales que se entregan. Tenemos ahorita un padrón electoral y lista nominal de alrededor de 83 millones de electores a nivel nacional. Además, toda la actividad que se realiza pues requiere recursos, las visitas por las secciones electorales, la contratación de capacitadores y supervisores electorales, que son personal temporal que trabaja durante las elecciones en el Instituto Nacional Electoral, y toda la documentación y materiales electorales. Estamos hablando de boletas electorales, actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, urnas, mamparas, marcadoras de credenciales, líquido indeleble, todo el material que se utiliza en las casillas. A nivel nacional vamos a instalar alrededor de 150,000 casillas. Aquí en el Distrito 2 estaremos instalando 470 casillas, aquí en Jalisco, en el Distrito 2 de Jalisco. Son 192 básicas, tenemos 253 contiguas, 2 casillas especiales y 23 extraordinarias. Estamos requiriendo más de 4,230 funcionarios de mesa directiva de casilla. A ellos se les va a proporcionar su apoyo para alimentación el día de la jornada electoral. Claro, no y pago. Además, exactamente. Pero todo esto va incluido, ¿sí? Okay. Además, ¿por qué es cara nuestra democracia? Por la desconfianza. Es a donde quería llegar. Sí. Bueno, dicen, yo voto, yo no voto. ¿Cuánto cuesta ir o no ir a votar? Una sola persona. Bueno,
El trabajo del Instituto Nacional Electoral se tiene que hacer para que los 83 millones de ciudadanos que cuentan con credencial para votar y que estén incluidos en la lista nominal puedan emitir su voto el día de la elección. Y eso implica que para todos los electores, independientemente de que vayan o no vayan a votar, cuenten con una boleta electoral para emitir su voto, esté instalada la casilla con los funcionarios que se requiere. Va a haber son también, 6, mencionaba. Sí, son 6. Es el presidente. Anteriormente nada más eran 4. Es decir, perdón. Anteriormente nada más eran 4. Era el presidente, un secretario y 2 escrutadores. Ahorita ya con la reforma electoral son 6. ¿Por qué razón? En los estados en los que hay elecciones coincidentes, que es el caso de Jalisco, donde además de la elección federal va a haber elecciones locales, en este caso para ayuntamientos y diputados locales al Congreso del Estado, se instale una casilla única, es decir, una casilla en la que se reciben la votación de todas las elecciones. Anteriormente, recordemos aquí en Jalisco la experiencia de las casillas espejo. Entrábamos al local donde estaba instalada la casilla y teníamos unos funcionarios de mesa directiva de casilla para la elección federal y unos funcionarios de mesa directiva de casilla para la elección local. Ahora, por ley, en los estados o las entidades donde hay elección coincidente, se instala lo que se denomina casilla única, y para esta casilla única tenemos un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Es que en lugar de ser 4 funcionarios de casilla, tenemos ahora 6 funcionarios de casilla que permiten recibir las 3 elecciones y que realicen el trabajo adecuadamente. Es el esquema que se diseñó con la reforma electoral de 2014. El costo de las elecciones incluye la instalación de todas las casillas, con los funcionarios, con los representantes del partido que estén ahí presentes y con el número de boletas que se requieren. Si aquí por ejemplo en el distrito electoral tenemos en lista nominal 268.578 electores. Aquí en San Juan de los Lagos tenemos alrededor de 47.000 electores. En cada casilla debe de haber el número de boletas requeridas para que los ciudadanos voten, ¿sí? Tenemos en promedio, y en todas las democracias del mundo, no nada más en México, en Estados Unidos, en Chile, en España, tenemos un porcentaje de abstencionismo, es decir, ciudadanos que no acuden a votar. Sin embargo, ahí van a estar sus boletas electorales, ¿sí? Y tenemos alrededor de un 40%, 45% de abstencionismo. Me decía una vez un ciudadano en una plática que les estaba dando, dice, si ya saben que hay mucha gente que no participa, ¿por qué imprimen tantas boletas? No podemos nosotros especular acerca de cuál va a ser o no la participación de los ciudadanos. Si hay 268.578 ciudadanos en la lista nominal, hay que imprimir ese número de boletas, ¿sí? Inclusive hay boletas adicionales para las casillas especiales. Las personas que viajan. Exacto, los que están transitoriamente fuera de su sección electoral. Entonces, esas boletas también son adicionales para que el ciudadano que no está dentro de su sección electoral o no está en su domicilio, si le interesa votar, pueda votar en esas casillas especiales que son para electores en tránsito. ¿Y cuánto costaría? Lo menciono para que la gente valore lo que es ir o no a votar. ¿Cuánto invirtieron de su dinero? Porque de ahí sale. Pues mira, aproximadamente no es tan caro el voto, o sea, alrededor de unos 70, 80 pesos. 70, 80 pesos. Sí, el voto. ¿Por qué? Porque va todo incluido. Sí, lo que mencionó. Exactamente. Entonces, aquí la cuestión no es el costo, miren. Yo les pongo de ejemplo que el presupuesto de egresos de la federación es de cerca de 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de pesos. Si consideramos que el costo de la elección federal para el Instituto Nacional Electoral es de alrededor de 19,000 millones de pesos, no representa ni el 0.5% del presupuesto de egresos de la federación, o sea, no representa ni el 1%, ¿sí? No. Obviamente en números brutos o netos, a nosotros nos parece muchísimo dinero. Sin embargo, ¿cuál sería el costo de no tener una democracia, un lugar en el que pues, no tuviéramos la posibilidad de ir a votar, donde no hubiera una credencial para votar que nos asegurara que cada ciudadano un voto, ¿sí? Y donde no pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, no hubiera campañas en las que los partidos postulen candidatos, sean buenos o sean malos, nos parezcan buenos o nos parezcan malos? Tenemos partidos políticos que ya conocemos, tenemos candidatos que proponen o postulan los partidos políticos, están en campaña, y cuando vamos a la casilla y ahí en la urna, más bien en la mampara, en secreto,
nadie nos va a decir por quién votar, está la cortinilla y nosotros vamos a ver, en ese momento nadie va a saber ni de nuestra familia, ni de nuestros amigos, ni de nuestros vecinos por quién votamos. Es nuestra libertad, es nuestra decisión, y yo creo que eso es muy valioso en una democracia. ¿Qué implicaría que nos dijeran de repente, saben que como son muy caras las elecciones, como se gasta mucho, hay muchos partidos políticos, pues saben que ya no va a haber partidos, ya no va a haber candidatos, no vamos a gastar en elecciones, no les va a costar nada, y entonces vamos a elegirlos, pues un grupo de personas aquí en el gobierno, vamos a decir quién va a seguir gobernando y ya no va a haber ningún gasto. Entonces yo creo que ponernos en el sentido inverso, decir, bueno, que no hay elecciones porque son muy caras, ¿qué costo tendría para la sociedad? Y yo creo que ahí lo importante es que los ciudadanos, pues, nos informemos, tomemos la decisión con base en la información que obtengamos en los distintos medios, radio, televisión, en internet, en periódicos, con la familia, tengamos la información para ver qué decisión podemos tomar que sea la más idónea, la que nos parezca más idónea para elegir, pues, a nuestras autoridades, en este caso diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Yo lo que sí menciono es que los escuchen a todos. Vaya a la casilla, emita su voto por el que usted quiera. Usted ya lo mencionó, lo puede hacer y nadie se dará cuenta. El último tema, reflexión política, nace debido a la inquietud de ciudadanos de saber qué tan preparados y conocer a los candidatos. ¿Qué opina de que la ciudadanía esté enterada o quiera participar de esa manera? Enterarse bien quién es la persona, porque muchas veces no saben ni quiénes son o muy poco sabemos. Sí, yo platicaba hace unos momentos en otra entrevista, pasamos de un sistema electoral en el que sabíamos cuál iba a ser el resultado de la elección, pero no sabíamos cuál era el procedimiento. Y ahorita en nuestro sistema lo que sabemos es cuál es el procedimiento, porque en todos los procesos electorales seguimos el mismo procedimiento que marca la ley para seleccionar a los funcionarios de casilla, para instalar las casillas, para que la ciudadanía vaya a votar, para que reciba su credencial de elector, para que se integre un padrón y una lista nominal. El procedimiento es cierto. Lo único incierto en este proceso electoral y en estos procesos electorales, no sabemos quién va a ganar. Nadie tiene el triunfo asegurado y todo depende de las campañas electorales, depende de los candidatos y de la información que la ciudadanía recabe. Entonces, dar por cierto o por sentado que va a ganar la elección uno u otro partido, uno u otro candidato, eso es ahorita en este momento falso. La ciudadanía tiene la decisión en sus manos, lo importante es que se informe, que contraste las propuestas, que busque en los diferentes medios lo que le interesa saber de los candidatos, sea información buena o mala, que valore, que sopese y que el día de la jornada electoral en la casilla pues tome la decisión que crea más conveniente. Yo ahorita ya veo que ni en las familias se ponen de acuerdo, sí. Antes era algo común, ¿no? Sí, no, pues el papá decía, o el abuelo decía, o el patriarca o la matriarca, sí. Y entonces iba toda la familia por un lado. Pero ahorita ya no, los jóvenes tienen su ideología, propuesta, los papás tienen otra, y los niños que aunque no votan también opinan. Entonces yo creo que eso es lo rico de nuestra democracia. Nadie tiene asegurado el triunfo y lo importante es pues tratar de tomar la mejor decisión basados en información, ¿sí? Sobre todo en información, a la mejor información proporcionada por la propia familia, por los amigos, pero yo creo que es importante tenerla de los diferentes medios para tomar una mejor decisión. E involucrarnos la ciudadanía. Exactamente. No estar pasivos. Y quiero comentarte algo, en las actividades que tenemos nosotros de educación cívica, participación ciudadana, estamos manejando una cuestión que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos está promoviendo dentro de las democracias en América Latina, que es el hecho del contrato. Es decir, el ciudadano el día de la jornada electoral efectivamente va y vota por alguno de los candidatos, toma una decisión, pero a partir de ese momento no acaba la democracia, sino que inicia el contrato con el gobernante electo y darle seguimiento a lo que está haciendo para que en el próximo proceso electoral, en la próxima elección, se haga una evaluación de lo que hizo respecto a las propuestas que nos dio a conocer, y entonces ir valorando a las autoridades. O sea, hay quienes hacen propuestas, las llegan a cumplir,
Y a lo mejor nos damos cuenta que esas propuestas que hizo, aunque las cumplió, pues no nos gustaron, Sí. o no nos convinieron, ¿no? O el que hizo las propuestas y no las cumplió. Entonces, en los dos casos tenemos que revalorar el voto y ver qué decisión tomamos. Pero yo creo que si vamos contrastando esto y vamos teniendo memoria, que es el problema de Involucrarnos y tener memoria, sí. tener memoria acerca de lo que fue lo que pasó en el proceso electoral pasado, entonces sí vamos a tener una mejor democracia y pues yo creo, espero que en un futuro los mejores gobiernos que están por venir en México, ¿sí? Decía un maestro en la universidad que es falso hablar sobre quién ha sido el mejor presidente de México. Si nosotros hablamos de cuál ha sido el mejor presidente de México y damos un nombre, pues ya estamos amolados porque el mejor presidente de México está por venir. Si ya nos gobernó el mejor presidente, pues ya los demás... ¿Qué podemos esperar? Exactamente. Entonces yo creo que los mejores gobiernos en México están por venir y yo creo que está en alguno de los electores que este 7 de junio va a votar. Yo creo que alguno de los ciudadanos posteriormente podrá ser un buen gobernante si es que participa en la democracia y se involucra en estos temas. Y bueno, pues es obviamente de su interés seguir participando no solamente en la democracia, sino en política, en partidos y, ¿por qué no?, en los gobiernos. Pues agradecerle, de verdad, este tiempo para que la ciudadanía se entere que ya están en proceso de estar listos, que la votación será de las 8 a las 6. Sí, la elección, como en Sí. todos los años, nada más como comercial, por la reforma, para que la gente no se confunda, la elección anteriormente era el primer domingo de julio. Se adelantó un mes, ahora va a ser el primer domingo de junio, es decir, el próximo 7 de junio va a ser la elección. Estamos anunciándolo por todos los medios, Sí. pero a lo mejor la gente le quedó el chip de que era en julio. Es en junio, el primer domingo de junio va a ser el día 7 y las casillas van a operar para recibir la votación de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Habrá por ahí algún partido de fútbol, habrá a lo mejor algunos eventos religiosos que la gente tenga interés en acudir. Yo les digo, la elección es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, son 10 horas, el partido de fútbol dura 2 horas, los eventos religiosos hora y media, entonces perfectamente si nos organizamos tenemos tiempo de ir a votar, no nos lleva más de media hora el acudir a nuestra casilla a votar y los invito a que participen. Es tan importante, a lo mejor como entretenimiento, ver un partido de fútbol o ir a un evento religioso, como cada 3 años acudir a las urnas a emitir nuestro voto. Participen, los invitamos y no dejen que otros decidan por ustedes. Hay que decidir nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y sí, no hay excusa. Si me dice que hay fútbol o que tiene que hacer otras cosas, son 10 horas. Exactamente. Muchísimas gracias. Igual que todas las entrevistas, sin corte. Agradecerle y puerta abierta en Reflexión Política para que también los ciudadanos conozcan lo que es el INE. Muchas gracias, Ricardo, estamos a tus órdenes y gracias a quienes nos ven para que tengan esta información y posteriormente en otras entrevistas seguramente sí. estaremos cubriendo esto para aclarar dudas y dar información a la ciudadanía. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista.